¿Qué hubiese pasado si Galescopio es si Galescopio? Si Galileo. Buenas tardes, Galiscopio, Don Janos Nicaro, Testimonio OVNI. Acá estamos otro domingo con una entrevista y hoy tenemos un invitado de lujo. Tenemos un invitado de lujo como todos los que venimos teniendo. Venimos teniendo bastantes invitados muy interesantes y esa es la onda, tratar de entrevistar a gente potencialmente interesante, con casos, con cosas interesantes que contar y con realmente con ciertas evidencias que se puedan llegar a chequear, ¿no? Y bueno, y tenemos hoy a un invitado, un conocido, un amigo, Jorge Luis Susdorf, creador de Contacto Extraterrestre, realizador de Del Volga Producciones, y ahora, hace unos cuantos años ya, investigador OVNI, tanto entrevistar, tanto investigar, ahora vamos a preguntar. Acá estamos con Jorge Luis Susdorf. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Para mí es un placer y un lujo gigante estar acá conversando con vos. Yo no sé si soy investigador OVNI, yo no me llamo así, porque en realidad yo todo lo que sé lo sé gracias a personas como vos, después de haber hecho tantas entrevistas. Yo creo que yo me digo documentalista, ¿no? Y hablo desde ese punto con mucho respeto y entendiendo que hay gente que investiga de otra forma. Yo casi me animaría, Claro. si me decís difusor, me animo a decir sí, pero como investigador Sí, para sí, mí yo no me hay... considero un difusor también. Yo me considero un difusor porque por ahí investigador específicamente, no sé, hay otros ejemplos, ¿no? Sí, hay gente que Gente por deja ahí más todo y se va comprometida. al caso. Exactamente. A mí lo que me pasa es un poco la vida me puso en este lugar. Es muy loco, ¿no? Pero yo no elegí estar acá, pero después de hacer tanto no había otra opción que empezar a hablar, me parece. Bueno, contacto extraterrestre. ¿Cómo llega Contacto Extraterrestre a la vida de Jorge Luis? ¿Cómo llegan todas esas entrevistas? Todas esas, bueno, desde ya y empezando por lo primero, te agradezco que hayas pensado en mí en su momento. En ese momento yo te digo sinceramente, todo lo que pasó con el tema de Ituzaingó acá fue como un baldazo, ¿viste? Yo nunca me imaginé que iba a pasar lo que pasó. Lo que menos se me pasó por la cabeza, ¿viste? y, ¿viste? Y yo miraba, yo me acuerdo cuando empecé a investigar y a estudiar todo esto, miraba Cazadores de OVNIs por History con Pat Asker y el director de Estados Unidos del UFO Magazine, que acá en Brasil la dirige Ademar. Nunca me imaginé que un día ibas a llegar vos con tu equipo, iba a estar saliendo en ese documental. Y en ese documental tan importante, ¿no? Contame un poquito, Jorge Luis. Te agradezco primero por todo eso, todo esto para contar, para agradecerte, porque sinceramente, porque
Fue un regalo del cielo, de los ET, no sé. Y bueno, Gracias. Y un poco salió de esto mismo que vos decías, de cazadores de ovnis. ¿Por qué? Yo, a ver, me dedico a hacer televisión hace muchos años. Yo tengo 43, creo que tengo 43, 44 años. Nunca recuerdo mi edad. Desde los 20 hago documentales. Así que. sos un Y, pibe. y hago tele y hago comunicación, o sea, radio, tele desde que tengo 15 años. Así que ya toda mi vida estuve en esto. Lo Y tenés re claro. yo soy parte del equipo que armó History Latinoamérica, o sea, yo trabajaba dentro de un canal que se llamaba TV Quality, que era un canal argentino de documentales, y de esa base se hace History Channel. Nada, o sea, tengo Bien. relación con el canal, primero fui empleado, después empecé a ser productor independiente y empecé a trabajar de manera independiente. Cuando yo me voy de TV Quality, cuando el canal empieza en realidad primero a migrar a Venezuela, después regresa un poco más a Argentina, justamente me contratan para hacer una serie en Infinito que se llamó Latinoamérica Historias Perdidas, que fue una serie súper linda, que recorrimos México, Argentina, había textos de Dalmiro Sáenz pensando y filosofando sobre el misterio. La verdad que es una serie que quedó muy, muy linda, que la condujo Jaime también, Jaime Maussan. Jaime Y Maussan. ahí fue mi primera experiencia con los ovnis. Estoy hablando del año 2003, 2004. Entonces, cuando aparece Cazadores de OVNIs, yo hablo con el gerente general de History y le digo, mirá, yo tengo todo para hacer ovnis en América Latina, déjame hacer ovnis. Bueno, presentame un proyecto. Presenté el primer proyecto, empecé a debatir, empecé a discutir. Me llevó 4 años que me aprobasen hacer contacto extraterrestre. Porque Y eso es lo que la gente no sabe, ¿no? Los pormenores, todas las cuestiones, porque uno ve el producto final y dice, hasta un programa de radio, uno ve el producto final, cómo quedó programa, un canal, cualquier cosa, y vos por ahí estuviste batallando, estuviste preproduciendo, guionando, estuviste trabajando, y más a tu nivel, que tenés que presentar un producto porque hay un presupuesto de por medio, hay una empresa gigante de por medio. No es fácil, ¿no? no, no es fácil y después se va en 43 minutos. Eso es lo loco, es muy cierto. Y Pero fue así, tenés que en esos 43 minutos tenés que atrapar a la gente de esos golpes de imágenes, totalmente, totalmente. a Fueron full. 4 años haciendo otros documentales. En ese momento, el primer documental que yo hice para History, que fue el primer documental que tuvo la señal, fue la Guerra de Malvinas. Después hice uno de robo de bebés en la dictadura con Viviana Sacone. Después hice uno que se llamaba La Tierra sin humanos. Hice otro que se llama Tierra Tiempo sin Real, humano. que era Eso el estaba motor. genial, la Tierra sin humano, Sí, lo vi, a mí estuvo bueno. es uno de los proyectos que también me ha volado mucho, mucho la cabeza. Pero bueno, a lo que voy con eso fue mucho tiempo de laburo para poder hacerlo. Y originalmente, que es gracioso, el proyecto que yo había presentado no se llamaba Contacto Extraterrestre. De hecho, se llamaba La Huella OVNI, que es como hoy se llama mi podcast, que Tu era el programa, nombre que a mí me gustaba. Y se sí. llamaba La Huella OVNI en ese momento porque originalmente yo dije, si tengo que hacer OVNIs en History, lo que yo quiero presentar es una evolución histórica de cómo son los casos desde la antigüedad hasta la actualidad en diferentes partes de América Latina. La idea fue mutando muchísimo. Cuando finalmente me aprueban, me dicen, bueno, vas a hacer un especial de 2 horas sobre ovnis. Ahí pongo un equipo a trabajar, el equipo fue tomando diferentes asesores para entender el tema, porque ellos me decían, bueno, ¿cómo lo manejamos? Entonces yo le decía a la productora, y contactate con algún investigador y que ese investigador sea tu asesor. Cuando nosotros habíamos hecho Latinoamérica Historias Perdidas, habíamos trabajado justamente muy fuerte. Por un lado lo teníamos a Jaime y por otro a Silvia y Andrea también. También Antonio Sí, sí, Laceras sí. había sido uno de las patas fundamentales de asesorarnos en ese proyecto. Entonces, a partir de ahí, yo empiezo a hablar con gente, empiezo a cerrar y empezamos a organizar. Y obviamente fue justo el momento que aparece Contacto Extraterrestre, en donde el tema de Ituzaingó estaba muy fuerte en los medios.
Y aparte yo soy Sí, sí. vecino, yo vivo en Bellavista, o sea, era un lugar que a mí me Estás acá. llamaba más la atención que ir a hacerlo a otro lugar, porque me parecía muy copado hacerlo en el barrio. Y entonces, inmediatamente a los productores yo indico, quiero que hagamos lo de Ituzaingó. Ahí es donde se contactan con vos, empezamos a ver y a mí me parecía un caso muy interesante justamente para hablar de actualidad, porque teníamos casos del 40, del 50, del 60, del 70. De hecho, originalmente tenía un caso por década. Después eso fue cambiando en la edición porque al canal le interesaba más contar las historias que contar la historia en este proyecto en particular. Y ahí se fue modificando todo y terminaron haciendo ese especial de contacto extraterrestre, que lo loco y lo fuerte que tuvo Contacto Extraterrestre es que fue un récord de audiencia muy, muy grande del canal. Y yo no sé Impresionante. por cuánto, pero sé que por mucho tiempo fue el récord de audiencia del canal. Y yo estoy Ahora sí me seguro que lo preguntas, sigue siendo. no, no lo sé, pero siguen pasando cosas. Entonces, automáticamente salió el especial y a los 3 días me llama el gerente de producción y me dice, hagamos la serie. Ya está, listo. Claro. Encima 3 días, ¿viste? Podía haber esperado una semana, dos No, no, semanas. no, No, a no. los 3 días dicen, no, vamos, Y a partir volaste de los ahí ratings. tal cual, y a partir de ahí fue retrabajar, siempre pensando en dos cosas. A mí me interesaban y me siguen interesando al día de hoy dos cosas. Es poder unir la difusión de esta temática y tratar de unir a los investigadores y a la investigación, porque lo que yo me encontré desde el principio es que había mucha pelea y había mucho caos entre los investigadores. Y ese Sí. caos Bueno, a eso mí me pasa con la ciencia también, eso pasa en todos los ambientes. a mí me generó que muchas cosas me fuesen muy difíciles y estando un poco afuera yo Mm, decía, si toda esta gente que se está peleando estuviese toda junta, realmente me claro. parece que llegarían a trabajos mucho más interesantes, que ya de por sí son muy interesantes los trabajos. No, es que aparte es otro peso, que una conferencia de prensa, ponele, pasa lo de México, que pasó esta semana, hace una semana, y se juntan todos los investigadores conocidos de México, 20, 30, y llaman una conferencia de prensa 20, 30. No es lo mismo para los medios que haya 20, 30, que haya uno o dos, o que esté solo Jaime y no sé, y No, Johanna. totalmente, totalmente. Y anecdóticamente, a mí ya me había pasado es lo que vos decís, ya me había pasado con con otras profesiones. Yo me acuerdo que los lugares donde más complicado estuve por peleas internas y que me costó hacer documentales fue con paleontólogos y con docentes. Y después aparecieron los ufólogos, que son los que más se pelean en mi experiencia, de todos los que me ha tocado trabajar. Claro, y eso es una pseudociencia, pero bueno, como Pero dicen, bueno, nada, nada, viste, yo trato de mantenerme, a mí tampoco me gusta eso y bueno, cuando se metieron con algo personal, viste, por ahí respondo y ya después me abro, no trato de enroscarme, trato claro. de no hablar mal de nadie, viste, de hacer la mía y bueno, viste. Sí. Pero bueno, y en definitiva yo lo que vi y lo que me pasó es que yo descubrí que había una investigación alucinante del fenómeno ovni en América Latina. Hay gente muy comprometida, muchas miradas totalmente distintas, para mí todas interesantes. O sea, hay miradas de escépticos que trabajan de una manera admirable, hay contactados que trabajan de forma increíble, hay investigadores fácticos, podríamos decirle, que buscan pruebas que son Sí, sí, espectaculares. sí, sí, sí. Hay gente que busca la historia de manera sorprendente. O sea, a mí me ha sorprendido y me gusta mucho escuchar a todos. Como a ver, yo de profesión soy periodista, soy guionista, aparte de ser productor, y también dirijo, es lo que menos trato de hacer porque es lo que más me aburre. O sea, me gusta estar detrás de cámara, pero que otro dirija y diga cuál es el plano lindo. Yo nunca suelto el contenido porque soy el que lo escribe. Si bien en contacto no necesariamente era el guionista que escribía, sí detrás de cada historia y detrás de cada contenido. Y sí, lo único que nunca solté y hasta el día de hoy no suelto son las entrevistas. Las entrevistas Ah, siempre las hago yo. Entonces, claro. eso me Y tocó eso fue lo que te fue exactamente. abriendo la cabeza.
En dos cosas. Primero, tuve que hacer todos los viajes yo. O sea, Contacto Extraterrestre terminó siendo ese especial y terminaron siendo después 2 temporadas de 10 episodios cada uno. Yo para hacer esos 24, 22 horas de producción de programas, terminé recorriendo todo el continente 3 veces. O sea, estuve recorriendo toda Argentina, estuve recorriendo Chile, estuve recorriendo muchísimo Brasil, estuve en Paraguay, estuve en Colombia, estuve en Perú, estuve por supuesto en México, estuve en Estados Unidos, estuve en España, estuve en muchos lados hablando con muchísima gente. Yo en un momento yo hacía el cálculo, obviamente sumando también Latinoamérica Historias Perdidas, y yo hacía un cálculo que entre las entrevistas que salieron y las que lamentablemente no salen, que a veces, muchas veces son más, pero la televisión es como bastante tirana, por eso ahora estoy poniendo las entrevistas que tengo, las que voy encontrando en mi canal de YouTube. Las eh, subís como vienen. enteras. Yo le puse un Ah, título que es entrevistas para sentarse y escuchar. Yo estoy de fondo repreguntando. A veces se me escucha, a veces no. Algunos se me queja y le digo, sí, está bien, pero es que esto no estaba pensado para esto, pero me parece que es interesante escuchar es porque interesante tener todo la es lo que respuesta. yo escuché, tal cual. Y Ah, ahí me encontré con que había hecho más de 3.000, casi 3.500 entrevistas, que es un ah. montón. O sea, Sí, sí, sí. entre Más que cualquier investigador por ahí. claro, es que eso es lo que me terminó pasando. Yo había recorrido todo, había estado en los lugares donde habían ocurrido los casos más importantes, que básicamente es por suerte, es porque no, el investigador tiene que pagarlo de su bolsillo. Yo en mi Claro, trabajo tenía que ir a cada lugar, entonces me era claro, mucho claro. más fácil hacerlo, pero también me llevó a encontrar con eso, con que de golpe tenía un bagaje de información que era increíble. Y me pasó y me sorprendió cuando muchos investigadores me empezaron a llamar para preguntarme qué opinaba yo de. Y, Claro, y ahí es donde yo empecé a entender, bueno, tengo que contarlo. Y me pasaba que me claro. imagino que pasará 10 veces más, pero iba a un cumpleaños y todo el mundo, bueno, ¿y qué es esto? ¿Y qué opinas de? Y estuviste en el área 51, y estuviste acá, y esto es cierto. No, Y te pasabas horas y horas. De hecho, tengo amigos que al día de hoy organizan cenas con amigos de otros que yo no conozco para que vaya a contar todas estas historias. Y a claro, partir de ahí buenísimo. hay que contarlo. Yo había dejado de hacer radio. Yo empecé haciendo rock nacional y había dejado. Y ahí, con todas las conferencias de prensa, de contacto, me empezaron a invitar a contar. El primero Mm, fue Petinato, cuando es que estaba en ese momento en en- Mega. Después sí, Héctor Rossi en Trasnoche Paranormal, que estuve mucho tiempo con él. sí, De sí, hecho, sí, ahora estoy con él. Y después sí. estuve 2 años en Metro, en Radio Metro, con una sección que se llamaba Turismo OVNI, hablando y entrevistando gente. Sin ningún interés, o sea, porque todo eso lo hice y lo sigo haciendo gratis, me gusta, me divierte, Sí, eh, pero, y no sé a dónde voy, pero nada, lo estoy haciendo. Y bueno, esa fue la experiencia de cómo hice contacto extraterrestre. En conclusión, hablé con testigos de grandes ciudades, hablé con testigos en medio del Amazonas, hablé con testigos arriba de los Andes, hablé con testigos en las ciudades costeras, en pueblitos, hablé con astrónomos, hablé con astronautas, hablé con pilotos de avión, hablé y con de Estados controladores. Unidos, por ejemplo, que decime nombres que hayas entrevistado, qué investigador, por ejemplo. Y de Estados Unidos entrevisté a Stephen Greer, entrevisté a Nick Pope, que en realidad es británico, pero está en Estados Sí, sí, Unidos. sí. Que fue ministro, ¿no? Es ministro de defensa, Fue creo. asesor del Ministerio de Defensa, no fue ministro. No, asesor. Entrevisté a Alfred Webre, entrevisté eh, tendría que tener un listado, pero de esa gente entrevisté a muchísimos, porque fueron más de, o sea, me recuerdo uno de los viajes que fuimos a Las Vegas, hicimos 40 entrevistas, una atrás de la otra con a Ken Johnston, que es Sí. uno de los analistas de imágenes que se fue de la NASA denunciando que ocultaban imágenes. Eh, nada, sí, no, no, no. Pilotos, gente de la Vos fíjate MUFON. que qué groso lo que estás diciendo, ¿no? Porque hay gente que por ahí no reparan en los detalles, ¿verdad?
una persona que se fue de la NASA denunciando que ocultan imágenes. Sí, y él era analista de imágenes. Sí. Y, Bueno, y sí, ahí yo tengo estoy dos. convencidísimo de que se llegó a la Luna, se llegó a la Luna. Pero que nos taparon algo más que había ahí, ¿viste? Para Sí, hay mí que ver nos si se llegó ese taparon. día también. Yo estoy convencido que se llegó, pero yo creo que ese día se ganó una carrera de marketing, no necesariamente una carrera tecnológica. Porque de Sí, hecho, en ese momento los rusos tenían más tecnología y habían logrado batir todos los hitos. Entonces, cuando uno analiza a la distancia, es como llevaron el primer perro, el primer ser humano, la primera mujer, todo lo primero sí, lo sí, hicieron sí. los rusos y de golpe no Pum. llegan a la luna y los americanos llegan con una tecnología más compleja, más cara, Sí, sí. pero de hecho la Ya, estación pero ya que sos director y estás con la televisión, te voy a nombrar Stanley Kubrick, sí. ¿no? Con esto de, ¿sabes? El papel de Stanley Kubrick con la NASA. La NASA lo contrató para hacer alguna cosita. Dicen que en realidad hay toda una teoría jamás confirmada por él ni por nadie, que es Obvio. preciosa, que dicen que en realidad toda esa puesta en escena de la bajada a la luna la hizo Kubrick, que de hecho venía de hacer 2001 Odisea al espacio y que habría utilizado parte de los mismos escenarios para Ahora, hacerlo. vos como director y realizador y experto en cámaras y experto en cine, ¿qué te parece lo que viste? Me cuesta analizarlo y me cuesta entender. A ver, me sorprende que haya tanta calidad. Primero decía esto es imposible, después decía, bueno, en realidad se transmite a través de un satélite natural, que es lo que hacemos Sí. hoy día. Entonces, desde ese punto de vista, la transmisión en directo podría ser muy lógica. Eh, la verdad es que deberíamos volver para ver si todo se ve exactamente igual que lo que está Claro. filmado. Es la única manera. O sea, Sí. cuando los chinos lleguen, vamos a saber si esas imágenes eran verdad o No, eran dicen ficción. que satélites chinos o naves chinas se enfocaron con cámaras de alta definición y que se encontraron los vestigios de las pisadas y todo, que creo que se puede ver ese material. ¿Viste? Porque hay gente que todavía sigue diciendo, no, nunca se llegó, es mentira. No, yo creo que sí, yo creo a ver, eh, yo creo que no hay dudas que se llegó. También yo entiendo por qué se dejó de ir, no tenía sentido y no teníamos la tecnología para que ir a la luna sirviese para nada. No había forma en ese momento de hacer una base. Hoy Sí. se puede llegar a pensar en una base y de hecho se puede pensar en esta base para hacer la base de lanzamiento a De otros lo que lugares. fuere. Que a mí, A ¿sabes qué? Marte, a cualquier otro. A Marte y en adelante a donde fuere, que eso a mí me Ah, fascina, o sea, porque pensar la necesidad que tenemos nosotros de salir y de conquistar, a veces de manera claro. positiva, a veces militar, pero es algo que tenemos en el ADN y yo me pregunto siempre por qué tenemos esta necesidad. Si vos vas a la historia de la humanidad, empezamos en el medio de África, seguramente en un lugar de 2x2 y no paramos hasta terminar de llegar al último lugar del planeta, por más Sí, sí. difícil que fuere. Y cuando terminamos el planeta, estamos tratando de llegar a las estrellas, a donde sea como sea, sin necesidades. Esto de tratar de pasar siempre la próxima frontera. ¿Por qué? Claro. Es porque está en nosotros. Sí, pero ¿por qué? Están los animales también. Eso de pelearse, defender el territorio, ¿viste? Sí, pero los animales se quedan en el territorio a menos que no tengan comida, ponele. No, no es que se van Claro. a conquistar nuevos territorios. Nosotros vamos, aunque el territorio sea peor que en el que estábamos antes. O sea, fuimos Eh, al Polo Norte, o sea, si vos pensás para llegar a América a través del cruce del Estrecho de Bering, pasamos por un desierto de hielo. No había necesidad. te pregunto, y para hacer preguntas interesantes y para hacer una nota diferente, ¿alguna vez tuviste como realizador, ibas a hacer este gran e importante documental para History Channel? ¿Hubo alguien de alguna oficina que te haya llamado y te haya dicho, de esto no se puede hablar, de esto otro sí? ¿Alguien alguna vez te puso límites? No, Esto no lo no, toquen, no. Los jamás. límites, si hubo límites, fueron límites que puse yo.
o que ponía el canal en base a narrativa y a editorial o a Y a pruebas. rating. Sí, 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 pero ponele, a veces era, quiero contar tal historia y del canal me decían, che, pero esto es un delirio, ¿qué tenés de prueba para contarme esto? Claro. Claro, Desde ese claro. punto de vista, sí, porque, pero es lo mismo que podría tener en cualquier límite, en cualquier otro documental que esté Con haciendo. otro medio, sí. Nunca me llamó nadie para decirme de esto no puedes hablar. Perfecto. Ni temas más complicados, como decirte, no sé. Trabajaste tranquilo, viajaste Sí. tranquilo, nunca viste a gente de sobre todo negro siguiéndote, nada de eso. No, en el único momento que no, 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 no. De hecho, hace poquito estuve trabajando con Luis Elizondo, cuando estuvo en Argentina, estuvimos recorriendo Patagonia y demás, que ellos era como que estaban todo el tiempo atentos a lo que ocurriese, porque ellos son espías o fueron espías y su vida se mueve de otra manera, pero nada, era Sí, como que estaban atentos y preocupados. De hecho, fuimos hasta la base china y tocamos el timbre de la base china y y todo sí, bien. cuando fuimos, sí, pero sí cuando fuimos, había chinos siguiendo al resto del equipo por Neuquén ese día, pero supongo que averiguando por qué fuimos a tocar el timbre, o sea, nada. Ah, sí, sí, para ver si realmente son cineastas o si son, Claro, claro, aparte fuimos porque no, ellos dijeron, bueno, vamos a ir acá a ver qué nos dicen, pero ni siquiera, a ver, yo formalmente cuando hago una producción es si voy a ir a tocarle el timbre a la base china y primero voy a mandar una carta pidiendo autorización para que me dejen entrar. claro, O sea, es como uno se mueve. De hecho, estuve en la puerta claro. del área 51, tampoco vi nada extraño. Yo creo Sí, que, sí. Igual no entras hasta ahí, no te deja, no puedes entrar a la base, no, no, pero no puedes no entrar a te ninguna dejan. base. Si querés cruzar un portón de Campo de Mayo acá, tampoco te van a dejar entrar, o si querés entrar al No, aeropuerto de lo Morón. más probable es que te peguen un tiro, sí. Por Como- eso. Así que bueno, Pero no, ¿sabés qué? No, no, no. En ese sentido, yo creo que, a ver, es claro que se ocultan cosas porque si no, no habría documentos desclasificados. Pero yo creo que no. ellos hace muchos años que no trabajan con el silencio, sino trabajan con el ridículo. Sí, yo creo, sí, ya estábamos con el tema de la irrupción de la internet y de los buscadores. Vos viste, pones hashtag ovnis y ya vas a la NSA, a un sector que, bueno, este está investigando ovnis, este está mirando ovnis. Hashtag, no sé, por decirte algo más delicado, pedofilia, ¿me entendés? Vas a otro lugar y te investiga otra gente, a ver, ¿por qué estás investigando esto? ¿Por qué estás investigando lo otro? Pero eso lo hace la NSA, tengo entendido, que en su momento hasta 2014, 2015 creo que estuvieron en Virginia, que nosotros tuvimos un evento que, cuando estábamos en la radio Inadaptados, y después se fueron a Utah, a un lugar más grande, ahora están en Salt Lake City, creo, en Utah. Se pusieron en un lugar mucho más grande donde tienen más dominio, es un centro tecnológico terrible donde ahí entra la información de toda internet, de todos lados, de todo el mundo, Sí, un ¿no? poco así lo que están planteando, sobre todo después de los atentados y un control más legal y Claro, más visible. Te digo, yo no tuve problema, de hecho, voy a Estados Unidos todo el tiempo, tengo visa, he hecho entrevistas, he pedido autorización para grabar en diferentes lados. Yo creo claro. que en Y el todo tema del bien. OVNI ellos apuestan más, ellos, cuando digo ellos, no sé de quién estaría hablando, pero vamos a decir ellos, apuestan más a el ridículo que a la censura. Y me parece que es más Claro. efectivo. ¿Qué es A lo que está, embarrar la cancha, a embarrar la cancha. qué es lo que está cambiando ahora? Ahora hay que ver cuáles van a ser las nuevas reglas de juego, pero claramente las reglas de juego cambian. Claro. ¿Por qué pensás que después de 75 años, vos viendo y escuchando las opiniones, y habrás preguntado off the record a muchos de los investigadores qué piensan acerca de esto y del otro, por qué pensás que después de 75 años, de golpe y porrazo, el Congreso, el Pentágono empiezan a hablar a raíz de este video de 2017, de 2019, bueno, un poco se hackeó eso y se salió a la luz, pero no les quedó más remedio que hablar del tema, pero también lo podían haber callado, como lo hicieron siempre.
¿Por qué crees que están hablando y ahora se está tratando en el Congreso? A ver, si soy ingenuo, te digo que creo que Luis Elizondo tuvo mucho que ver en que eso ocurra. Sí, Digo, soy ingenuo porque en realidad si Luis habla es porque alguien se lo permitió de exacto. alguna manera. Sí, como Spielberg habló cosas que hoy vos decís, no, este tenía data específica. Sí, sí, Vos sí, sí. ves el encuentro cercano y decís, no, este sabía, y después a mí me lo confirma Jorge Polanco, ¿no? Que habló con gente de allá, que le dijeron, nosotros le pasamos datos al señor Spielberg que, como para que él pueda hacer más grosa la película, ¿no? Bueno, pero vos pensás que el asesor de encuentros cercanos fue Heineck, la Claro. cabeza de Proyecto Libro Sí, sí, Azul. sí. Sí, Entonces, sí, sí, sí. ni Ya siquiera es está. secreto eso. Pero Ya está. a lo que voy yo, de hecho participa, hace un cameo en la película, aparece Heineck en la película. Aparece en la parte de la bajada, sale con su Sí. pipa. Entonces, yo creo que Luis Elizondo tuvo mucho que ver y toda la gente que está alrededor de Luis Elizondo, que no es el único que decidió empezar a hablar. Em, yo creo que Les dejaron, hay un grupo de senadores que está haciendo fuerza desde hace tiempo para que esto ocurra. porque Eh, ya crees que ellos están interesados en que se sepa yo me directamente. acuerdo, hice muchas entrevistas con muchos militares y los militares en cámara y fuera de cámara siempre me decían lo mismo. Estados Unidos no admite el fenómeno porque no quiere admitir que tiene algo que no puede controlar en sus cielos. Exacto. Sí, sí, Y sí, sí. justamente fue lo que admitieron. Dijeron, esto no lo podemos controlar, está en nuestro cielo y no sabemos qué es. O sea, Ya para es mí el hora de cambio hacer. está ahí, está en este planteo. A ver, después entras en toda esta cuestión de si ellos tienen más información y se la están guardando o no tienen Seguro. idea y, y se están preguntando. Si tienen información y se las están guardando, como la gran mayoría piensa, este sinceramiento podría ser una preetapa para admitir algo más, aunque no sé si tiene tanto sentido. Y si no tienen información y son meros espectadores como el resto, es un planteo de decir es hora de tratar de entender qué miércoles es esto que está sobre nuestras cabezas. O sea, de Claro. las dos maneras, creo que hay un cambio enorme de paradigma. Que obviamente nosotros chiquititos ante estas superpotencias podemos suponer, qué sé yo, es lo que pasa con otro tema, pero cuando vos pensás, por ejemplo, en Bob Lazar, Sí. Bob o Lazar, sea, sí. Ingeniero. ¿es verdad o es mentira lo que dice? El Él dice elemento 115. que le borraron sí, claro, pero viste que cuando empiezan a investigarlo, todos los lugares donde él trabajó no figura, todos los lugares donde él dice que estudió no figura, y su denuncia es, me borraron para perder credibilidad. Y entonces a Claro. lo que voy es, ante estos enormes conglomerados de poder, y lo único que podemos es, creo yo, por ahí es un poco mediocre, pero es tratar de escuchar y poder tener cada uno su propia conclusión. Sí, Porque, igual Bob estuvo hace años que mantiene la misma, digamos, declaración, ¿no? No cambió en todo lo que Bob viene no, diciendo. él Él tiene la está misma convencido. declaración, pero lamentablemente no tiene pruebas. Y él dice que no Claro, tiene pruebas porque se las borraron. claro, y Que es que borraron. a ese nivel no vas a poder sacar pruebas, me parece. No, No pero vas a a poder ver, sacar. pero digo, él decía que había estudiado en tal universidad y en la universidad no figura que él estudió ahí. Él dice que antes trabajó como ingeniero en tal o cual lado y no figura en ningún lado. Desde Claro, ahí, entonces vos terminás diciendo, ¿es un mitómano que se inventó todo o realmente alguien se tomó el trabajo de borrarlo de de todos borrarlo. lados para que su testimonio no sea creíble? Bueno, Volvemos a con lo que hablábamos. Stanton Friedman pasa más o menos algo parecido, viste que él dice que entra en el tema porque le llegan piezas de que le dicen, fíjate qué se puede hacer con esto, el tipo ingeniero físico nuclear, ahí se da cuenta que eso era algo que no pertenecía, él cuenta eso, que no, primero el tipo de material con el que estaba constituido y las piezas
que no las podía hacer encajar con nada, y ahí empieza su investigación, que él es el que reflota caso Roswell. Prácticamente el caso Roswell estaba ahí en el freezer hasta que Stanton Friedman lo empieza a investigar. Él dice en base a que una vez le llegan estas piezas, Es cierto. ahora no hay prueba tampoco de que eso... No, pero ¿Me sí entendés? sabemos que Anton Friedman sí fue fue un ingeniero y trabajaba y demás. Sí, él, Sí, él sí, sí. reflota a Roswell con Donald Smith, que también entrevisté. Son un montón que me Sí, voy sí, sí, sí. acordando Sí, sí, mientras sí. vamos hablando. Impresionante. ¿Cómo es? Bueno, primeramente ya se me pone la piel de gallina, tenés digamos, estás estás tocado por la varita de los extraterrestres, ¿eh? Porque yo creo que yo no creo en las casualidades y creo más en las causalidades a veces. Y bueno, te tocó esto, te tocó difundir de esta manera, toparte con todos los casos de esta forma en base a tu trabajo, para ahora ponerte a... Es como que de adentro tuyo algo te dijo, no, tengo que hablarlo porque Sí, es eso. recabé todo esto. Tal cual. Igual yo trato siempre de hablarlo desde un punto bien periodístico y bien objetivo. O sea, Exacto. yo no. Que por ahí algunos me critican, otros no, y otros me dicen al final te entiendo. Yo no tengo respuestas. De hecho, yo siempre cuento, cuando yo empecé a investigar estos temas tenía algunas preguntas. Hoy tengo 1.000.000 de preguntas y tengo la misma cantidad de respuestas que tenía el primer día, ninguna. Yo no sé qué hay, yo no sé qué es, o sea, yo escucho a todos los que afirman cosas. A ver, sí es obvio y tengo pruebas tangibles de que el ovni como tal existe. Ahora, si Sí, realmente es extraterrestre, si es alguna civilización que convive con nosotros desde el inicio y está oculta, si son seres de otras dimensiones, si son viajeros del tiempo, no lo sé, no lo sé. Y yo creo claro. que esa es la fascinación que yo tengo. O sea, a mí me gusta mucho la pregunta. Creo que la pregunta moviliza, la pregunta te genera acción. Entonces, un poco mi objetivo hoy es eso. O sea, yo cuento historias, entrevisto, escucho, pero dejo que las conclusiones sean de cada uno de los que me escuchan, porque yo no las sé. Entonces, yo sé que hay mucha gente que sí tiene convencimiento de cuestiones y yo lo respeto muchísimo. De hecho, Sí, escucho a sí, cada sí, uno. sí. Yo trato de que cada uno, por lo menos a nivel de mi público, pueda tener sus propias conclusiones. Eh, Tal vez algún día yo las tenga, hoy no las tengo, pero tampoco me quita el Sí, sueño. sí. Me parece fascinante tratar de investigar estas preguntas, pero ya me acostumbré a que cuando investigo una pregunta, termino de investigarla y tengo 6 más. Claro, 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 claro. Por ejemplo, bueno, es lo que a mí me pasaba, por ejemplo, la otra vez lo charlábamos con Sisto Paz. Sisto Paz hace añares que hablaba de los Sendra, que hablaba que los Sendra, portales, que ciertos portales dimensionales que se abrirían, donde aparecen o naves o seres. Sendra Shimbra, Sendra esto, Sendra lo otro, en los escritos del grupo Rama, que obviamente los investigué, pues yo tenía bastante gente que estaba ligada con las mismas cosas que yo veía desde acá. Resulta que investigando la casuística acá de la zona, me encuentro que en el 2005 o 2004 ya había un grupo de gente de Rama que veía las mismas cosas acá en la zona que yo estaba viendo. Y hasta, pero no voy a decir existe el Sendra hasta que no lo ves, hasta que no lo filmás. Y por esas gracias al cielo, un día estando en Villa Ventana con 4 personas más, pudimos ver una de esas formaciones, una de esos Sendra, y no solo eso, pude filmar algo ahí con la pobrecita infrarroja. No había luna, era una noche oscurísima que era complicadísimo iluminar, filmar. Y bueno, y ahí personalmente me convencí, bueno, lo que está diciendo este hombre, algo de verdad hay, porque, bueno, acá estoy viendo algo que se parece a una media luna brillosa, que donde se ven cosas, estoy viendo cosas ahí atrás. Eso es lo que sucede, hasta que no viviste la experiencia, hasta que no lo comprobaste, y si podés sacar una evidencia, mejor que mejor, pero generalmente las cosas hay por ahí más grandes. Eh,
los mejores avistajes es muy difícil que tengas la cámara encima. Es una de las cosas que yo me convencí. Las cosas más grosas que te pasan a ese nivel, incluso fantasmogénesis en el tema de la parapsicología y demás, es muy difícil que tengas una cámara encima. En ese momento que vos decís, pucha, si tuviese la cámara, pum, lo capto. Pero es dificilísimo. Yo la mejor ovni que tuve en mi vida, estábamos saliendo con mi familia y no tenía la cámara. Tuve Me que acuerdo. correr y bueno, viste, pasan esas cosas y esas cosas le pasan a un montón de gente. Que vos decís, No, pero vos sí, te das pero cuenta, aparte yo ahí respondo siempre porque, viste, hay todo un movimiento hoy, no, porque con el iPhone que podés grabar y cómo puede ser que no haya. Y yo siempre digo lo mismo, el que crea que con un iPhone puede hacerlo, que me grabe una estrella fugaz y me la mande y que se vea bien. claro. Es exactamente, porque aparte que te pone nervioso, tenés que tener un nervio de acero, que tenés Pero que enfocar. son objetos relativamente, para nuestra mirada, al menos en casos como ese, que lo recuerdo perfectamente, son objetos muy pequeños, muy en el cielo. Si vos no tenés un contexto, tampoco sirve, porque si vos grabás algo cerrado, no tenés forma de entender absolutamente nada. No es Si no fácil. le das, digamos, algo como referencia. No Sí, puedes tener referencia, ¿no? También. y aparte hay otra realidad que es triste y no es triste a la vez y que a mí me ocurre por trabajar en esto. Yo no creo en las imágenes. No. O sea, Hoy cuando en día hice con el After Effects, Pero yo hice Latinoamérica sin humanos, hicimos todo el planeta vacío y rompiéndose. Yo no creo que porque claro, me muestres una imagen a mí me vas a convencer. Me convence mucho más un testigo, me convence mucho más una institución como el Pentágono en este caso, que nos diga algo, como los diferentes oficinas o investigadores o científicos. La imagen para mí depende de dónde venga, por supuesto, ¿no? Pero quiero decir, porque vos me mandes una imagen que me pasa todos los días de una luz en el cielo, sí, puede ser. la gente te manda muchas cosas. Me mandan muchas cosas todo el tiempo, me cuentan experiencias todo el tiempo y tratan de que yo les dé explicación. Claro. Hay muchas que puedo darle, pero por Vos, ejemplo, vos estás abierto a que te manden, vos pasás en el programa a un lugar donde te pueden enviar material y todo eso. sí, 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 de hecho trato de tener todos los episodios alguna experiencia en primera persona. ¿Dónde te pueden mandar material? A la huella ovni. Me pueden mandar, tengo un mail que abrí para esto, que es las historias de George, las historias de George, @gmail.com, y si no, mis Bien. redes, en Instagram, que es Jorge Luis S. Oficial, en Twitter, que es Jorge Luis S. _77. El que me manda mensajes, yo trato de responder. A veces es impresionante la cantidad de mensajes que llegan, y a veces tardo por eso, pero trato de responder absolutamente todo lo que. Pero poner, hay mucha gente que son muy fanáticos de grabar, ¿no? Hay mucha gente que Claro, graba todo el tiempo, por ahí me mandan 15, 50 videos y me preguntan, ¿y este qué opinas? Y yo le digo, me es muy difícil opinar porque no estoy viendo el contexto, estoy viendo un pedacito de una realidad que me estás mandando. Entonces, ¿qué te claro. puedo decir? Este, por ahí me estás Excepto que mandando, sea una supernave, ¿no? Que sea una claro, pero cosa que... tal cual, hay muchos videos que son cerrados en una luz que se mueve. Y en realidad, si Claro, vos movés el celular grabando una estrella, vas a ver una luz que se mueve de manera extraña porque no hay contexto. Entonces, siempre hay que grabar claro, con contexto. Y cuando grabás con contexto, la imagen se achica. Entonces, es muy difícil y es una gran trampa. Y vos lo claro, sabés bien, que hay que capacitarse mucho para grabar el cielo y que esto funcione y que tenga sentido. claro. Para todo, para empezar a hacer avistaje, para todo, reconocer los vuelos, reconocer un satélite, la ISS, ahora tenemos todavía más, todos los satélites de Elon Musk, y bueno, todo lo que hay, ¿no? Sí, 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 que parece una invasión. Así vamos cerrando y no te molesto más de los minutos que te pedí y te agradezco por esta entrevista. Vamos a, me dijiste allá en la radio que la isla de Colares te voló la cabeza. Sí. El caso Colares, el caso de Capitán Holanda, estaba Belaíde Carvalho, que me sigue ahí en Face. Le mandamos un saludo si llega a ver la doctora Belaíde, un gran abrazo. Ella con su sonrisota ahí. ¿La entrevistaste a Belaíde?
Sí, Sí, fuimos hasta la ciudad en donde vivía, que fue una de las cosas que más me impresionó, porque ese caso es, a ver, yo llegué a la isla, fui con Llevaer. Eh, Me entrevisté con los testigos, con las víctimas. Todavía tenían las marcas. qué Después de eso, bárbaro. fuimos a hablar con diferentes personalidades de la isla. Después fuimos a ver la Velaíde para Ganópolis, creo que se llama la ciudad, ahora no recuerdo la ciudad donde ella vivía, que estaba como unos 100 y pico de kilómetros de ahí. Después fuimos a Belém y en Belém nos entrevistamos con la hija del que era el gobernador militar de la isla y ella nos confirmaba que los viernes se juntaban en su casa toda la cúpula militar a ver las filmaciones que todavía no vimos. Están las imágenes desclasificadas, están los dibujos, está el testimonio de Holanda, está todo lo que sucedió con Holanda. Para mí es un caso increíble de punta a punta. De hecho, si pensás en hacer una película de ovnis, es la mejor historia que podría suceder y encima es verdad. Un camarógrafo que trabajaba para vos para el año 2013, para el comienzo de la serie, que estuvimos ahí en el primer capítulo, también te agradezco por eso. Me comentó que cuando fueron a grabar ahí, que él fue, Sí. que lo que le impresionó era el tema del estadio, que de una noche fueron todos adentro de un estadio, de una cancha, porque estaban tan impresionados y que estaban ya cansados de que esas luces aparezcan y les ocasionen todas estas cosas, y dormían todos ahí en la zona de una cancha, corregime si me equivoco, y que también aparecieron las luces ahí arriba del estadio. Eso nos lo contó Belaíde, si no me falla la memoria. La verdad no me acordaba de ese detalle. Sí me acordaba Sí, que entre el 70 y el 80% de la población se fue. sí, O sea, qué impresionante. imagínate que con lo que pasó en Ituzaingó, que de golpe hubiese quedado vacío, no, no, no. Sí, sí. Acá pasó medio al revés, acá vinieron como 10, viste que después me cayeron. Y está, no, y se me vino a vivir acá por todo lo que vos me estabas mostrando. Viste, acá fue al revés. Tendrías que haber arreglado con las inmobiliarias, estuviste lento. Sí, estuve lento. Así que bueno. Sí, No, impresionante. es un caso impresionante y que no sé cuál es el final, ¿no? Porque en realidad es un caso que no tiene final. Sí, sí, sí. Tal No, vez algún día lo tenga. y después en Brasil está también, no sé si investigaste eso, las mutilaciones humanas. El caso de la represa Ipiranga, creo que es, que apareció un hombre mutilado, o dos El, hombres mutilados, no recuerdo bien porque te estoy haciendo memoria. y el que investigué en ese sentido es el caso de Pedro Toledo, el hombre que apareció quemado adentro de su casa, vestido con ropa, pero que era como una especie de rayo de microondas, vaya uno a saber, que es impresionante. Después también investigué y estuve en Varginha, recorrí Virginia. todo Río Grande do Sul, que hay cientos de miles de casos, Virginia es el caso de los seres, ¿no? Que aparecieron en el campo, en el descampado. y que entró el Que es ejército. una chica, una nena, creo. La Tres testigo. chicas, año Tres chicas. 97, estaban cruzando un terreno baldío y se encuentran con un ser, que ellas primero describen como un demonio. De hecho, hablan hasta que había olor a azufre. Se van a la casa, le cuentan a la familia, se empieza a expandir la noticia por todos lados, la gente sale a buscar este ser y de golpe se encuentran con camiones del ejército en medio de la ciudad. Claro, estaban Parece, buscando. parece que los camiones estaban buscando esto, parece que atraparon a dos de estos seres y lo que cuentan al final es que un Marco, ahora me olvidé el apellido, perdón, un conscripto, parte de inteligencia del batallón, que era de la ciudad al lado, de Tres Corazones, que es donde nació Pelé, aparte, eh, estaba volviendo a su casa, él vivía en Virginia y se cruza con el tercer ser, baja del auto, corre y lo agarra. Lo agarra con sus manos, llama por teléfono, lo vienen a buscar y se lo llevan. A la semana se muere, a la semana, 10 días se muere
de causas que nadie sabe. Yo entrevisté al médico que lo atendió y el médico me dijo que fue como que de un minuto para otro perdió todas las defensas del cuerpo y que este chico, porque tenía 20 y pico de años, se murió diciendo que había agarrado al ser. Entonces el médico me decía, ¿cómo no le voy a creer si se estaba muriendo y fue lo único que me dijo? Después está Claro, toda la novela, que muchos investigadores dijeron una cosa, después se desdijeron. Eh, Pasó lo mismo que con Marco, con muchos animales del zoológico de Virginia, que se empezaron a morir así de la misma manera. Eh, claro. También Algo había, una contaminación hubo. bueno, los camiones estuvieron y lo interesante es que después el ejército de Brasil terminó admitiendo que los camiones estaban en Virginia, pero que habían ido a cambiar neumáticos y era un domingo. Claro, sí, Sí, como para pero justificar. ese caso todavía no lo desclasificaron. Claro. Y bueno, el futuro para vos, ¿cómo sigue esto con esta desclasificación de Estados Unidos, con esta supuesta apertura? ¿Cómo ves lo que sigue acá? Yo creo que estamos en un paradigma nuevo y es un paradigma que todavía no entendemos las reglas, no entendemos qué es lo que quisieron decir y hasta dónde van a decir o qué saben o no. Y creo que en ¿O el el por qué? sí, o el por qué, pero creo que Hay, vamos a algo, empezar a enterarnos. hay algunos que piensan que en realidad están abriendo por una especie de distracción de otra cosa. Hay gente que Bueno, piensa eso. es el fenómeno del chupacabras también, ¿no? El chupacabras se Claro. abrió cuando se necesitaba distraer en el 2001 acá. Sí, 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 sí. Cada país donde ocurrió pasó un poco lo mismo, pero eso no significa que esos casos no estuviesen ocurriendo. Simplemente se le dio más prensa. Yo no creo que. Yo siento que algo va a pasar. No sé si vamos a ser protagonistas o espectadores, pero me parece que hay un nuevo tipo de investigación. Por lo menos a partir de ahora se corre la barrera del ridículo. Claro. Entonces, Claro, ya no somos los loquitos que ya la veíamos gente está luces. empezando a hablar de otra manera. Y Claro, eso va a generar. ya. Y bueno, por eso ahora estoy ahí, si no, no estaría ahí de columnista ahora en la radio. Ahora por eso estoy ahí. Como Sí, sí. es impresionante. Así que bueno, Jorge Luis, tenemos 10.000 cosas para hablar. ¿Qué otro Cuando caso aparte de... casos tengo cientos, o sea, Claro. ¿qué caso? Segundo caso fuera de Colares que te vuelve la cabeza. Segundo, y cerramos con eso. 2004 Campeche. Campeche. Campeche Recordame. 2004, un avión de la Fuerza Aérea de México está haciendo un patrullaje aéreo buscando aviones de narcotraficantes y se encuentran con de 19 a 21 luces en el cielo. Lo que termina sucediendo es que le dan los videos a Jaime Maussan desde la Secretaría de la Defensa Nacional en México, que sería nuestro Ministerio de Defensa, diciéndole no Sí. tenemos idea qué es esto. Ah, sí, sí, recuerdo que el video que están pasando entre las nubes, las luces, que lo pasaba Jaime. Ese video es exactamente igual al primer video que desclasifica el Pentágono, que encima es del mismo año. Y Ah, los tonos y la desesperación de los pilotos y hasta la risa es exactamente igual a lo que ocurre en el video de Estados Unidos. Eso es muy interesante. Hubo un debate terrible, o sea, porque hubo que científicos decían que eran faros en tierra, y pozos petroleros, decían que eran los de los petroleros. pero vos escuchás a los pilotos diciendo que van más rápido que ellos, entonces no, que a veces es mejor y más sano decir no tengo idea que dar explicaciones Claro, ridículas. Ese claro, caso para claro. mí es fantástico porque otra vez es una prueba y ahí sí tenés que creer en la imagen porque esa imagen la dio una institución oficial diciendo no sabemos qué es. Sí, 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 no, impresionante. No hay un Pasan engaño. cosas raras, pasan cosas impresionantes. La realidad ovni, como decía Suárez de allá del Torco, que ya no está ahí con Fabio hablando de ovnis arriba y con unos cuantos más. Decía, la realidad ovni nos sorprende, porque ya es una realidad. Y ya con la desclasificación que hubo, ya dejamos de ser los loquitos que veíamos luces. Ahora
ya nos tienen que empezar a tomar un poquito más en serio. Y eso Pero hace que bueno, cada vez hable más gente. Y buenísimo. eso va a Bueno, llevar a que en algún momento tengamos conclusiones. No sé cuánto tiempo va a pasar, pero creo que esta desclasificación y esto hablar de otra manera va a apurar todo mucho más. bueno, Jorge Luis, te agradezco infinitamente. Gracias por estar acá. Estamos empezando de nuevo en YouTube, porque yo el canal histórico lo pasé todo a otra plataforma. Tuve como 2 strikes y no dejé que me den el tercero y me pasé todo a la otra plataforma. Están los videos, pero están en la otra plataforma. Aparte, bueno, me habían hecho Shadowban, viste, a mi canal. Es imposible con toda la exposición que tuvimos, con toda la salida que tuvimos en televisión, que no suba de 2000 suscriptores, viste, con todo el trabajo de redes que yo hacía. Viste, es como que espero que, bueno, que eso se vaya abriendo y que Ojalá que sean sí. más democráticos, viste, que sean más democráticos y que si un canal tiene que subir, que suba, viste, que lo dejen, digamos. Ya Sí, sabemos sí. que hay cosas que no se pueden hablar y que hay cosas que sí. Sí, sí, mientras que Bueno, haya. te agradezco. Decime. Perfecto. Muchísimas gracias a vos. Para mí es un honor y gracias a vos por toda esa información que nos diste, por haber participado, por haber formado parte de ese contacto extraterrestre que ojalá algún día se pueda repetir, porque para mí es esto que ponen un capítulo, vos vas al YouTube de History y tienen millones de reproducciones. Estás hablando de una No, serie que tiene más de 10, 12 años. Ojalá algún día se no. hagan nuevos Y capítulos. se repite y por la gracia de Hashem me invitas por que sea unos segunditos. Yo voy con el video que a mí más me gustó de todos los que filmé, que es el del 20 de octubre de 2018, que lo filmamos con 4 testigos acá. Y ahí sí, tiré la cámara para atrás, hay referencias, el objeto hacía zigzag, era una esfera perfecta, que lo seguí por varios minutos, viste, y bien, y a 2000 metros, viste que la formación de nubes más o menos está a 2000 metros. La primera capa de nubes está entre 1500 y 2000 metros, y el objeto apareció ahí, viste, entre la primera capa de nubes. Y bueno, eso ya dije, bueno, ya está, ¿viste? Gracias a Dios tengo esa evidencia, pude captar eso. Ahí un poquito ya del Skywatcher terminó de trabajar, no quise seguir Ya está. grabando más, ¿viste? Ya está, con todo imagínate que pasamos videos de día, ese triángulo a las 3 de la tarde que salió en Canal 2, el triángulo de noche que salió en History, muchas evidencias, ¿viste? Pero bueno, ya llega un punto que vos decís, bueno, ya está, vamos al paso siguiente, ¿viste? Vamos a meternos más con la parapsicología, con otras cosas para ir viendo, ¿viste? ¿Qué pensaban los antiguos en cuanto Para a buscar esto, en cuanto a lo otro? respuestas. Exacto. Te agradezco y bueno, y si acá estamos y bueno, en una próxima, dentro de unos meses, año que viene, te invitamos para Dale, otra, cuando quieras la seguimos. Cuando quieras la seguimos. dale. Bueno, muchísimas gracias y te mando un gran abrazo y muchos saludos a todos y gracias. Gracias a vos. Susdorf, History Channel, Contacto Extraterrestre, un ícono, hizo historia realmente, hizo historia y vamos, estamos vivos todavía, vamos a seguir haciéndola. Bye bye.